Bien, estamos de vuelta acá en Rumbo Económico con Carlos Parodi. Carlos acaba de publicar este libro, se llama Perú 1995-2012, Cambios y Continuidades. El libro realmente abarca un montón de temas, abarca todo este periodo de tiempo y hace algo que muy rara vez se hace en este país, que es historia económica, ¿no? Carlos analiza qué es lo que pasó en cuanto a política, en cuanto a política económica, en cuanto a política social y en cuanto además política también durante los últimos gobiernos, y describe pues cuáles fueron, como dice el título del libro, los cambios y cuáles fueron las continuidades, y básicamente lo que Carlos encuentra es que fueron mucho más las continuidades que los cambios. En fin, es un libro muy interesante, es un libro que le permite a cualquier persona tener una visión muy completa de lo que ha pasado en Perú en estas últimas décadas. Y bueno, yo le quiero hacer varias preguntas sobre él a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por venir al Rumbo Económico. Muchas gracias, Enrique, por tu invitación, acá a tus órdenes. Carlos, en fin, tu libro toca un montón de temas, no vamos a tener la oportunidad de conversar sobre todos. Yo he escogido algunas cositas que a mí me parecen muy interesantes. Hay algo que tú mencionas al inicio, en la introducción de tu libro, y que luego demuestras a lo largo de todo él, y es que todos estos gobiernos que hemos tenido en estos últimos años han hecho algo que es bastante malo, que es llegar al poder y recién, una vez en el poder, ponerse a pensar, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? En vez de haber llegado con una agenda clara y empezar a hacer reformas desde el día uno, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia que ha traído esta forma de operar? La principal consecuencia que tiene esto es que está probado que las reformas profundas, que son las que necesitamos, normalmente se hacen al comienzo de los gobiernos. Y se hacen al comienzo porque, digamos, la ciudadanía goza una suerte de luna de miel con el gobernado. Claro. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? Se pierde esa luna de miel porque quien llega, recién una vez cuando llega, hace diagnósticos, cambia todo, sea para bien o sea para mal, pero lo cambia. Y simplemente después de un año quiere comenzar a hacerlo, claro, y ya es tarde para hacer reformas. Y lo estamos viendo ahora en el Perú, ¿no? Se quieren hacer cambios, probablemente sean positivos algunos, pero no hay los consensos suficientes como para que esos cambios se puedan implementar. Claro, ya cuando tú tienes tu popularidad más alrededor del 20%, ya es muy poco lo que puedes hacer. Es prácticamente imposible. Claro, de acuerdo. Ahora, hay otra cosa que es bien interesante, que es que tú analizas lo que ha venido sucediendo con los programas sociales, ¿no? Desde la época de Fujimori, donde tú cuentas cómo se usaban populistamente, después viene Toledo, que trata de reformarlos, pero como tú señalas, solamente en 2 de sus programas sociales había líneas de base para ver si realmente funcionaban. Después viene el gobierno de García, que hace un estudio que muestra que los programas sociales no habían funcionado. Ahora Humala trata de reformar todo, pero, en fin, me gustaría escuchar en tus palabras pues una descripción de lo que pasó en estos años con los programas sociales. A ver, han pasado varias cosas. Creo que la más importante es que se han mantenido muy asistencialistas. Número 2, no hay evaluaciones de impacto. Es decir, los ciudadanos no sabemos si son buenos o malos los programas sociales. Claro. Entonces, si no hay eso, cada gobierno que entra cambia completamente, digamos, el fin de los programas y los usa con fines políticos. El gran drama del Perú en ese aspecto es la politización de los programas sociales. Por eso una propuesta, digamos, que se puede debatir es la necesidad de independizar los programas sociales mediante un ente que no dependa directamente del Poder Ejecutivo, como, digamos, es el Banco Central. Tener un BCR de los programas sociales. Un BCR de los programas sociales. Esa es la idea, porque lo que tenemos simplemente no funciona. Claro. Son clientelistas, se pueden cambiar de nombre, pero al final hacen lo mismo. De acuerdo, además no sabemos si funciona, ¿no? Porque nadie sabe. Nadie sabe. Porque se confunde la entrega de servicio con el impacto que el programa tiene. Claro. Los impactos no se están midiendo. De acuerdo. Entonces no sabemos si lo económico se está conectando o no con el bienestar. Porque al fin y al cabo lo que queremos es que la gente se sienta mejor. Y para que eso ocurra requerimos mantener la estrategia económica, pero agregarle un funcionamiento eficiente del Estado, que es lo que no tenemos. Sí, tú tienes una frase muy buena al inicio del libro, que es que el Perú redescubrió el mercado, ¿no? Porque salió de todas estas, todo este sistema económico 20 años perdidos. Exacto, ¿no? Pero no redescubrió el Estado. Es correcto, ¿no? Yo siento que estamos tratando de aplicar el libre mercado con un Estado que sirve para una estrategia distinta, para una estrategia más intervencionista. Lo que requerimos es agilizar el Estado. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué modelo económico tiene el Perú? Mi respuesta es, no sé. Claro. Porque por un lado hay libre mercado, pero si el Estado no es funcional a ese mercado, entonces simplemente no hay estrategia económica. Claro, hay un intento de hacer algunas cosas, y lo peor es que se culpa de eso al libre mercado, cuando el culpable de esto es el Estado, que simplemente no funciona. Claro. Además, hay una cosa que a mí me da la impresión y que yo un poco
confirmo leyendo tu libro es que nosotros tenemos una suerte de economía de mercado en lo macro, pero tenemos bastante populismo en lo micro, demasiado, ¿cierto? demasiado populismo. El populismo está impregnado en el Perú, y realmente el populismo lo que hace es retrasar las cosas que se podrían hacer. Los gobiernos tienden a aumentar el gasto en determinados rubros que le permitan votos, le permitan subir popularidad. Eso suele ocurrir en el año anterior a las elecciones por parte del gobierno de turno, y eso nos ha hecho mucho daño en la historia. Recordemos los años del 70 al 90 que fueron desastrosos. Si América Latina perdió una década, Perú perdió 2. Entonces, de ahí en adelante hemos descubierto al mercado. Y el mercado funciona, la economía crece, los equilibrios económicos se mantienen, pero mientras no se hagan reformas institucionales, simplemente vamos a estar al vaivén de que China crezca para que nos jale, o de que Estados Unidos crezca para que nos jale, y eso no sostiene el crecimiento. Claro. Ese es otro punto que tú explicas bastante bien en tu libro, ¿no? Que es que nosotros, como somos una economía pequeña y hoy en día bastante abierta, para bien y para mal somos muy afectados por lo que sucede en el exterior, ¿no? Pensando un poco en la coyuntura política actual, ¿tú crees que deben hacerse algunos cambios económicos para ser menos dependientes de lo que sucede afuera, o es simplemente pues que, en fin, así es la vida? No, yo creo que sí, pero el tema es qué tipo de cambios. Yo no creo que tengan que hacerse políticas industriales por parte del Estado, por ejemplo, no por ahí. Lo que tiene que hacerse es reformas en sectores como educación, como salud, para elevar el stock de capital humano, y que este mismo capital humano de mayor nivel sea el que pueda crear, innovar, que es la base del crecimiento y del desarrollo, en nuevas áreas, para que la pobreza se reduzca de manera sostenible y el crecimiento se sostenga en el tiempo. Es decir, aceptando que dependemos del exterior, no podemos culpar de todo al exterior y esperar simplemente que cuando esté bien estamos bien y cuando está mal estemos mal. Eso es un tremendo error, simplemente. Hay otro tema que tú muestras a lo largo del libro también, y es que a pesar de que se redujo la pobreza, ha habido un constante descontento con los gobiernos. Yo quisiera que nos cuentes qué es lo que dice tu libro sobre esto. Sí, lo primero que hay que notar es que, por ejemplo, el gobierno de Perú Posible 2001-2006 tuvo buenos resultados económicos en general, macroeconómicos. Sin embargo, Perú Posible ni siquiera pudo poner candidato a la presidencia en el año 2006. Lo mismo pasó con el Partido Aprista Peruano, no pudo poner candidato a la presidencia en el 2011, y probablemente pase lo mismo con el gobierno actual. Sin duda. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque la gente no se siente bien. Y no se siente bien porque lo que mira es que las instituciones políticas no funcionan. Mira, Enrique, actualmente los gobiernos regionales están todos cuestionados. ¿Cómo pretendemos aumentar la inversión pública si es que los gobiernos regionales, que son quienes tienen que ejecutarla, están cuestionados por corrupción? Están en la cárcel. Están en la cárcel, están detenidos, están todos con problemas. Entonces, lo que requerimos es una reforma profunda a nivel institucional y en particular dentro del Estado, para que todos puedan gozar de los beneficios del mercado que de hecho existen. Lo que ocurre es que no pueden llegar porque el Estado, con la recaudación tributaria que obtiene gracias al mercado, simplemente para ponerlo en fácil, no sabe cómo gastar el dinero que tiene. De acuerdo. Además, en fin, es bien complicado porque uno ve, por ejemplo, el Ministerio de Economía con su paquete reactivador y siempre ves este tipo de iniciativas que son como que iniciativas muy micro, muy aisladas, pero la verdad es que nadie ha intentado una reforma institucional grande en este país en todo este tiempo que tú describes, ¿no? Es correcto. No ha habido ningún intento profundo de una reforma institucional, digamos, en sectores como educación, como salud. Por poner un ejemplo puntual, se pretende ahora, vía una ley universitaria, mejorar la educación universitaria del Perú. O sea, nadie duda que hay que mejorarla. Pero, por ejemplo, se han tocado muchos temas, y los he escuchado acá en tu programa, pero, digamos, lo que se ve en otros países que han fusionado la educación es que siempre se comienza por los niveles más bajos, es decir, primaria, secundaria y luego eventualmente superior. Yo no creo que una ley arregle el problema, creo que se requiere más información para que la gente tome decisiones. Los grandes dramas de la educación superior es que no hay información. Creo que el Estado tiene que corregir fallas de mercado, tiene que saber cómo hacerlo, y mientras tanto mi consejo sano es no involucrarse en más cosas. De acuerdo. Carlos, muchísimas gracias por venir a Rumbo Económico. Yo les recomiendo su último libro, Perú 1995-2012, Cambios y Continuidades. En verdad, es un libro que hace algo que se hace muy poco en Perú, que es en verdad historia económica, y además historia económica reciente. Es muy bueno, se los recomiendo. Bien, nos vamos a una pausa final y volvemos con